Buenas noches, maestros. Pues les recuerdo que cada viernes de este ciclo escolar 2019-2020 vamos a estar reunidos por este medio, que son las videoconferencias o los llamados webinars, por medio del grupo de Facebook Proceso Enseñanza-Aprendizaje. A las 9 de la noche, el día de hoy nos toca el tema reconociendo los estilos de aprendizaje de los alumnos. Muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo aprenden mis alumnos? ¿Será que realmente me estén entendiendo o solamente estoy hablando, pero ellos no decodifican? Porque muchas veces los resultados nos dicen que ellos no están aprendiendo. Y no se trata de una situación de enseñanza, porque a lo mejor nuestra metodología es buena, sin embargo, no se ajusta a las características que ellos tienen. Además, bueno, ¿qué actividades puedo realizar para que ellos puedan hacer el logro de sus aprendizajes esperados? Les recuerdo también que este video está siendo transmitido por el canal de Tareas Geografía en el YouTube, para que más maestros, los que están en la academia de nuestra jefatura de enseñanza y también los que están fuera de la academia, puedan ver este programa y, bueno, les pueda ayudar en su práctica docente. Vamos a comenzar primero definiendo, bueno, ¿qué son los estilos de aprendizaje? Se refiere al hecho de que cada persona utiliza de manera distinta un propio método o una estrategia para aprender. Significa que, bueno, cada uno aprende de manera distinta. Y a algunos, bueno, les sirven, por ejemplo, leer, a otros les sirve escuchar, a otros les sirve hacer, a otros les sirve pensar de una manera, ¿verdad?, inductiva o deductiva, pero cada uno tiene una forma distinta de aprender. Nunca hay dos seres humanos iguales. Es más, los estilos de aprendizaje dentro de esta categoría, ¿verdad?, que se llama estilos de aprendizaje, hay varias teorías que más adelante les vamos a ver y que, bueno, solamente son teorías porque ninguna es ley. Cada ser humano, como ser social y como ser individual, aprende de distintas formas. Estos estilos de aprendizaje, todas las teorías y todos los estilos de aprendizaje tienen que ver con dos tipos de factores. Los primeros son los factores intrapersonales, que tienen que ver con lo que tiene la persona en su interior, con aspectos cognitivos, emocionales y corporales. Los cognitivos se refieren a la maduración biológica, es decir, a su edad mental, a la maduración también que tiene que ver con su edad cronológica, es decir, la edad que tienen en tiempo, pero la edad que tiene, que esa edad sea al mismo tiempo, pueda ser a la par con la edad que tienen en la mente o en los desarrollos de las dimensiones cognitivas mentales. Y también al entrenamiento intelectual, no solamente al estudio, sino a cuánto han entrenado el pensamiento y las habilidades que van desarrollando como personas. También tiene que ver con aspectos emocionales, aquello que se relaciona con el equilibrio afectivo, el hormonal, los conflictos y la motivación, y con aspectos corporales, la modificación fisiológica, la voz, la edad, el crecimiento, el desarrollo corpóreo y otras características más. Y en segundo lugar, con factores socioambientales, que quiere decir los que están afuera de él. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, la célula social más pequeña, que es la familia. De ahí viene la comunidad, que es lo que está más cercano, su entorno social fuera de la familia más cercano y en el cual se desarrollan los primeros años, los amigos, la escuela, que es ahora sí como se dice el segundo hogar o el segundo círculo social formal que conoce el niño, las experiencias cotidianas, lo que ve y lo que aprende fuera de la escuela de manera informal, el grupo de clase, que serían los pares con los cuales conviven, el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada docente, que se relaciona con las formas de enseñar de cada maestro y sus peculiaridades, y los planes de estudio. Es decir, los enfoques, la metodología, la carga de materias o asignaturas que lleva en una escuela,
Bueno, y cómo esas materias se organizan dentro de un mapa curricular. Estos dos factores, tanto los factores individuales, que son los intrapersonales, como los factores ambientales, son los que tienen que ver con los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje individual dependen de 3 parámetros. Uno, de cómo seleccionamos la información, es decir, qué información es la que más nos interesa o la más relevante para nosotros. Eso no quiere decir que en la escuela le demos apertura total al niño de estudiar algunas materias y discriminar otras, sino que siempre el chico o la chica, el alumno, va a tener mayor interés en ciertos contenidos, en cierta información. Esa es la primera parte, el cómo seleccionar la información. La segunda parte sería cómo se organiza esa información en nuestro cerebro, cómo la guardamos. Hay información que la guardamos con mucha organización, con mucha, como es muy significativa, la vamos acumulando y la utilizamos en el momento indicado, de acuerdo también a cómo la aprendimos. Hay otra información que solamente la aprendemos en el momento, especialmente la que es memorística, pero que no tiene ninguna significancia para nosotros, y entonces esa la desechamos y no la volvemos a recordar. Y en tercera parte, cómo trabajamos esa información. Entre más se trabaje la información que seleccionamos y organizamos, es una información que se va a afianzar más y que va a depender también, ¿verdad?, del docente, de cómo lleve su proceso enseñante. Dentro de estos estilos de aprendizaje, bueno, existen varios modelos o teorías. Entre las que encontramos podemos nombrar las de Cole, las de Felder y Silverman, las inteligencias múltiples que resonaron mucho en los años 70 a finales, pero que tomaron fuerza en los años 90 y que son de Howard Gardner, la programación neurolingüística y los cuadrantes cerebrales. Esos serían nuestros modelos de estilos de aprendizaje más relevantes, y el día de hoy vamos a ver la programación neurolingüística o modelo BAC. Este modelo es un modelo que, bueno, que lo escogimos porque es el modelo más sencillo y que ha estado más al alcance de nuestra mano, porque los otros modelos, bueno, sí podrían ser funcionales para nosotros o podrían ser de utilidad. Sin embargo, son más complejos para entenderlos y además para aplicarlos en un test con nuestros alumnos. Este modelo de programación neurolingüística o modelo BAC, que se le llama así por sus siglas, visual, auditivo, kinestésico, tiene que ver con los sistemas mentales de información y principalmente con 2 vertientes, la información y el aprendizaje, que se relacionan para dar un estilo de aprendizaje. Y como les había dicho, bueno, son 3 dentro de este modelo. El visual, que bueno, que siempre lo vamos a ver representado con el sentido de la vista. El auditivo, que lo vamos a ver representado con el sentido del oído. Y el kinestésico, que lo vamos a ver representado con el sentido del tacto, con lo que puedan hacer nuestros alumnos. El modelo de programación neurolingüística tiene 3 definiciones, ¿verdad?, distintas para cada uno de sus sistemas. En cuanto al sistema visual, lo utilizamos para recordar imágenes abstractas y también concretas. ¿Cuáles son las abstractas? Las abstractas son aquellas que no son físicas, sino solamente mentales, pero que, bueno, para recrearse en la mente, deben tener una base física para que el niño las pueda recrear. Incluso aquellas que no existen en físico, como algunos conceptos, ¿verdad?, totalmente abstractos, como la confianza, como el amor, como la solidaridad, se relacionan o los vamos relacionando en este sistema por algunos dibujos o imágenes o representaciones que nos hacen significar y que se traducen en estas representaciones o imágenes abstractas. En cuanto al sistema auditivo,
es el que nos permite oír nuestras voces, ¿sí? Y en nuestra mente las escuchamos también, música y sonidos. Igualmente, pueden ser concretos, pueden ser aquellas que estamos oyendo de forma física, pero aquellas que recordamos en nuestra mente y que nos hacen rememorar o remembrar algunas voces, por ejemplo, de personas que ya murieron, como familiares, o, por ejemplo, el abuelito, que decimos, me recuerda, ¿verdad? Escuchamos alguna voz parecida, decimos, me recuerda la voz de mi abuelita. O cuando tarareamos una canción y recordamos mentalmente el ritmo y la letra de esa canción. Y en el sistema kinestésico, la información se asocia a las sensaciones y a los movimientos del cuerpo, es decir, a la corporeidad. Esto significa, bueno, todo lo que tocamos, pero también lo que podemos realizar con nuestro cuerpo. Y bueno, más adelante lo vamos a ver, y es el aprendizaje más profundo porque se relaciona con las habilidades, no con lo que los alumnos solamente puedan pensar o cognitivamente aprender, sino también con las habilidades. Vamos a ver el primero. El primero es el visual, que vamos a ver algunas características del sistema. En primero, los chicos que son visuales tienen más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez, porque solamente observan un cuadro o una imagen. Incluso se relacionan con aquellos que les llaman que tienen memoria fotográfica, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Que pueden ver un cuadro completo y entonces recuerdan características, o esas características se decodifican muy rápidamente en conceptos mentales. Pueden visualizar, ¿verdad? Y ayudar a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. La capacidad de abstracción quiere decir la capacidad de absorber ideas y de codificarlas para crear imágenes mentales, está directamente relacionada con la capacidad de visualizar. También tienen la capacidad de planificar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pueden ver algo y enseguida hacer un plan mental de lo que vieron o con los elementos que vieron. Estas personas son muy buenas, por ejemplo, para cocinar. Ven los elementos y enseguida se pueden imaginar qué platillo hacer, o son manuales, quiere decir, son muy fáciles, perdón, para hacer algunas representaciones, aunque no sean tan manuales, o sea, en hacerlas, pero sí en representar modelos para cómo hacerlas. Son más gráficos, quiere decir que necesitan dibujos, imágenes, representaciones y símbolos, y los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera en la cual ellos puedan decodificar y absorberla para que la tengan en sus ideas. Las características de estos alumnos, vamos a ir nombrando cada una de ellas de acuerdo a ciertas categorías, ¿verdad? Quise categorizarlas de acuerdo a algunas informaciones que investigué. Y bueno, el alumno visual, en cuanto a conducta, es organizado, ordenado, es observador, es un alumno tranquilo, preocupado por su aspecto, siempre le gusta lo que se ve. Tiene una voz aguda, quiere decir baja, una barbilla levantada, siempre está observando a su alrededor. Se le ven las emociones en la cara, es muy expresivo el alumno visual. En cuanto al aprendizaje, aprende lo que ve. Necesita una visión bien detallada y saber hacia dónde va a ir. Le cuesta recordar lo que oye, recuerda más lo que ve porque le significa y lo puede poner de forma abstracta en su cerebro. En cuanto a la lectura, le gustan las lecturas que tengan descripciones. A veces se queda con la mirada perdida, imaginando la escena porque la recrea en un cuadro mental con todos los elementos que él conoce y los concatena con las descripciones que va leyendo. En cuanto a la ortografía, vemos que son alumnos que no se equivocan o no tienen faltas de ortografía porque ve las palabras, es observador, entonces ve las palabras antes de escribirlas. En cuanto a la memoria, recuerda solamente lo que ve, por ejemplo, las caras, pero no los nombres. Es muy bueno para las fisionomías,
se acuerda de detalles, por ejemplo, de autos o de la ropa, de los colores. Detalla muy bien esa parte porque, bueno, es muy bueno observando. En cuanto a su imaginación, piensa en imágenes, es creativo, visualiza de manera detallada, sabe combinar los colores. En cuanto al almacenamiento de la información, almacena rápidamente y ordena lo que ve y lo clasifica de acuerdo a un orden de importancia con la visión de conceptos y también con los gráficos. Puede organizarlos y puede muy bien enlazar gráficos con conceptos. Durante los periodos de inactividad, este alumno mira fijamente, dibuja, lee, son alumnos tranquilos y que se quedan observando. Son callados porque necesitan observar. En cuanto a la comunicación, se impacienta muy rápido si tiene que escuchar mucho rato seguido. Utiliza comúnmente las palabras ver, aspecto, observo, miro, dibujo. Le encantan los dibujos y además le gusta mucho, es un alumno que le gusta comunicarse con los famosos emoticones, con emojis. Le gusta expresar con dibujos sus sentimientos. ¿Cómo se distrae ese alumno? Bueno, cuando hay movimiento o desorden visual, sin embargo, el ruido no le molesta demasiado. Pero es un alumno que debemos de tener mucho cuidado, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, láminas del grupo anterior o tenemos algunos muebles desordenados o material tirado, el alumno, como es tan observador, se va a distraer y entonces no nos va a poner atención en nuestra clase. El alumno auditivo o las características del sistema de representación auditivo. Bueno, cuando recordamos, utilizamos el sistema de representación auditiva de manera secuencial ordenada. Este sistema nos ayuda, por ejemplo, cuando nos estamos aprendiendo algo de memoria y lo vamos repitiendo. Entonces nos vamos escuchando y lo vamos memorizando. El alumno auditivo necesita escuchar su grabación, es decir, su voz, tanto física como mental, paso a paso. ¿Qué pasa si ya no se acuerda de cierta palabra? Se traba. Es un alumno que necesita escuchar todo el audio para recordárselo. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra porque, pues, lo que les decía, no saben dónde seguir. Entonces, para ellos es importante aprenderse todo el discurso. El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Necesitamos escuchar bien, decodificar la información y entonces representar algunas ideas. Pero el alumno visual es más rápido representando ideas. Es fundamental en el aprendizaje de idiomas, el auditivo, porque escucha muy bien la pronunciación, tiene muy buena dicción y además naturalmente los aprende. Son niños que se convierten o pueden convertirse en políglotas y también en músicos porque tienen una audición muy buena para sacar melodías, o acordes. Son los alumnos llamados líricos, porque ellos se aprenden los sonidos y entonces los van sacando en ciertos instrumentos. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones orales y cuando pueden hablar y explicar esa información a otras personas. Es decir, por ejemplo, en una exposición, en un debate, en un foro, en una mesa redonda, estos alumnos son perfectos porque ellos pueden explicar algo de forma, de manera verbal, escucharse y participan mucho. Son muy buenos en este tipo de actividades y además muy seguros al presentar un examen oral. ¿Qué características tiene, de acuerdo a los referentes, como lo vimos en el anterior, visual, esos alumnos auditivos? Bueno, en cuanto a conducta, hablan solos, se distraen fácilmente, mueven los labios al leer,
cuando también están leyendo, hablan, ¿verdad? Son aquellos alumnos que nosotros podemos observar en el aula y que aunque les digamos, bueno, van a leer, hacer una lectura mental, están pronunciando las palabras porque necesitan escucharse. Tienen facilidad de palabra, no les preocupa especialmente su aspecto, les gusta más hablar, son muy sociables y tienen facilidad de palabra, monopolizan la conversación, les gusta la música, modulan el tono y timbre de voz, son expresivos con sus emociones verbales y además son muy buenos describiendo algo o dramatizando algo, ¿verdad? Pero cambiando el tipo de voz. En el aprendizaje, aprenden lo que escuchan a base de repetirse a sí mismos paso a paso todo el proceso. Si se olvida de un solo paso, se pierde. No tienen una visión global, sino van teniendo visiones muy, muy parciales que las tienen que ir juntando así como unos cuadritos, ¿verdad?, de grabación. Y cuando ya se aprenden todos los cuadritos, entonces sí pueden tener una visión global, pero tienen que dominar muy bien esos pedacitos parciales para aprenderse la visión global. En cuanto a la lectura, le gustan los diálogos y las obras de teatro porque puede ver la diferencia entre un personaje y otro. Incluso son muy buenas para cambiar la voz. Evita las descripciones largas, mueve los labios y no se fija en las ilustraciones, sino solamente en los diálogos que necesita reproducir. En la ortografía, comete faltas, dice las palabras y escribe según los sonidos. O sea que es un alumno que muchas veces, como comúnmente decimos, escribe como habla. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque esos alumnos, si tienen mala pronunciación o si tienen situaciones de dicción o una jerga, un lenguaje ordinario, podrían cometer el error de escribir tal cual hablan, con todo y los usos y costumbres de, por ejemplo, la comunidad o la urbe, los modismos. En cuanto a la memoria, recuerda lo que oye, por ejemplo, los nombres, pero no las caras. Es muy bueno recordando la música, es muy bueno recordando los idiomas, es muy bueno recordando lo que escucha, ¿verdad? Pero no las caras, no se acuerda de las caras, solamente de lo que escucha. La imaginación, piensa en sonidos, no recuerda detalles, recuerda palabras, recuerda pensamientos, pero todo lo que es hablado y él mismo se lo repite. Almacena información de manera secuencial y por bloques enteros, por lo que si se pierde, si le preguntas por un elemento aislado o si le cambias el orden de las preguntas, ya no recuerdo, porque él tiene que aprenderse de forma parcial, global, pero si se olvida de una parcialidad, o sea, de un pedacito, se le olvidó, ¿verdad?, lo global. Entonces, él debe aprenderse muy bien todas las partes. En cuanto a los periodos de inactividad, ¿qué es lo que hace? Bueno, canturrea para sí mismo, habla con alguien, es muy buen conversador, o cuando, por ejemplo, está haciendo fila en el banco o en las tortillas, es muy rápido para sacar conversación y plática. Es una persona muy, muy social. En cuanto a la comunicación, le gusta escuchar, pero tiene que hablar ya y muy rápido. Hace largas y repetitivas descripciones y utiliza las palabras sonido, ruido, hablar, expresar, pero es muy, muy bueno comunicando. De hecho, los locutores, por ejemplo, y aquellos que se dedican a los medios de comunicación son de este tipo de estilo de aprendizaje auditivo porque tienen mucha facilidad para hablar. ¿Cómo se distrae este alumno? Bueno, se distrae cuando hay ruido. Son de esos niños que ya perdimos la clase cuando, por ejemplo, pasa afuera de la escuela el señor del perro viejo o el de los tomates o alguna publicidad con música, este chico se pierde. O cuando afuera hay una actividad con música y estamos en medio de la clase, este chico ya no pudo continuar porque se perdió. Se le fue el hilo y ya no continuó con el tema. Vamos a ver el tercer tipo de estilo de aprendizaje dentro de este modelo BAC, que es el kinestésico. El estilo de sistema kinestésico o de la representación
aprenden utilizando el sistema, aprender utilizando el sistema kinestésico es mucho más lento que cualquiera de los otros. ¿Por qué? Porque conlleva utilizar el tacto, conlleva hacer cosas manuales, quiere decir con las manos. El aprendizaje kinestésico es profundo, quiere decir jamás se olvida. Por ejemplo, nunca olvidamos cómo montar una bicicleta o cómo conducir nuestro auto. O cómo, por ejemplo, hacer los nudos de los cordones de nuestros tenis. Es más, estamos automatizados para hacer este tipo de actividades. Muchas veces sin darnos cuenta venimos pensando y manejando, ¿verdad? Y venimos, o por ejemplo, venimos hablando por teléfono en el altavoz y venimos conduciendo. Y sin darnos cuenta, manejamos, conducimos muy bien, seguimos los señalamientos de la calle, ¿verdad? Y bueno, podemos hacerlo perfectamente porque nuestro sistema kinestésico es el que domina este tipo de aprendizajes como conducir o como amarrar los zapatos sin darnos cuenta. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, en el caso del kinestésico, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. Lo aprendemos y ya no lo olvidamos, como aprender a manejar o andar en bicicleta o incluso a nadar. Una vez que aprendemos a nadar, jamás se nos olvida. Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. ¿Por qué? Porque esa lentitud no tiene que ver con la falta de inteligencia, sino con la manera distinta en aprender, porque ellos necesitan comprobar las cosas haciéndolas. Por ejemplo, en ciencias, ellos son muy buenos para aprender cuando se realiza una actividad como un experimento o una práctica de ciencia o de tecnología. Si solamente les representan los conceptos o se los dices, ellos no van a aprender. Ellos necesitan forzosamente hacer esa práctica para que les sea significativo. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen las cosas. El alumno kinestésico necesita moverse. Para ese alumno es necesario hacer las pausas activas, porque él, si se engarrota, quiere decir, si no se mueve, él no va a aprender porque su sistema se bloquea. Su estilo de aprendizaje, su forma individual de aprender, ya no está preparada para seguir aprendiendo. En el aula buscará cualquier excusa para levantarse, para moverse, y no es un niño que no aprenda o que no le guste tu materia. Sin embargo, necesita movimiento. Es un alumno que necesita actuar, necesita desplazarse, necesita estar cambiando de forma de trabajo. ¿Cómo es el alumno kinestésico dentro del aula? Bueno, en cuanto a conducta, responde a las muestras físicas de cariño. Es un alumno que rápidamente te puede dar un abrazo o puede mover las cosas, puede brincar y cuando se emociona aplaude, ¿verdad? Le gusta tocarlo todo, se mueve, gesticula mucho, sale bien arreglado de su casa, pero enseguida se arruga. Porque no para. Es un alumno que anda experimentando todo, juega, le gusta el fútbol. Los deportistas, por ejemplo, son kinestésicos. Tiene un tono de voz bajo, pero habla alto con la barbilla hacia abajo, ¿sí? Expresa sus emociones con movimientos. En cuanto al aprendizaje, aprende lo que toca, lo que experimenta y lo que hace. Necesita estar involucrado personalmente con algunas actividades, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, hacer experimentos de ciencias, hacer líneas del tiempo para historia, hacer un proyecto o un estudio de caso en formación cívica y ética, hacer un mapa o una maqueta, un modelo en geografía. Él necesita hacer con sus manos alguna manualidad para aprender. En cuanto a la lectura, le gustan las historias de acción, se siente movido por ellas, se mueve a leer, es un alumno que está leyendo y se emociona y puedes observarlo porque va brincando y se va emocionando con lo que la trama conforme va pasando. No es un gran lector, pero lo que le gusta sí lo puede leer. En cuanto a la ortografía, comete faltas de ortografía, escribe palabras y comprueba si le dan y comprueba solamente si le dan buena espina. Eso quiere decir, bueno, solamente algunas veces se regresan para comprobar si escribió bien las palabras. La memoria,
Recuerda lo que hizo o la impresión general que le causó lo que hizo, pero no los detalles, no es tan detallista como el visual. Eso solamente recuerda la práctica que tuvo con algún aprendizaje. En cuanto a la imaginación, pocas veces recuerda las imágenes, es decir, tiene pocas imágenes y poco detalladas, pero siempre está en movimiento. O sea, recuerda haciendo. Y lo que recuerda, lo recuerda porque lo hizo. Durante los periodos de inactividad que hace, es un alumno que se mueve. No puede estar mucho tiempo sentado. Algunos psicólogos dicen que los niños que son kinestésicos solamente pueden estar quietos el similar a su edad, quiere decir, un niño de 1 año puede estar quieto solamente 1 minuto y un niño de 2 años, 2 minutos. Un niño, por ejemplo, un adolescente de 12 años, cuando más 10, 12 minutos, pero no más. No son chicos que puedas tener sentados mucho tiempo. En cuanto a la comunicación, gesticula mucho al hablar, no escucha bien o más bien sí oye, pero no escucha, es decir, no pone atención a los sonidos que está pronunciando otra persona. Se acerca mucho a su interlocutor, quiere tener mucha interacción con él, pero mucho acercamiento físico. Son personas que tienen poco espacio individual, les gusta acercarse, les gusta demostrar su afectividad, se aburren enseguida si no están haciendo nada, utilizan palabras como tomar, impresión, hacer, manejar, conducir, tomar. Se distrae. Sí, este alumno se distrae cuando las explicaciones son largas y son básicamente auditivas o visuales o audiovisuales y no le involucran en ninguna forma. Es decir, para los maestros que tienen este estilo de aprendizaje kinestésico, pues se aburren muy rápido viendo mis webinars. Las herramientas para descubrir los estilos de aprendizaje. ¿Cómo descubro que mi alumno, bueno, tiene qué estilo de aprendizaje dentro de este modelo visual auditivo kinestésico? Número 1, al principio del ciclo escolar le podemos hacer un test, pero digo, al principio de cada ciclo escolar, no solamente porque en algunas escuelas cometen el error de que solamente en el primer grado o en el primer ciclo le hacen un test de estilos de aprendizaje y de ahí nunca más y es el que toman como referencia. Es importante que cada ciclo escolar se haga un test porque los chicos van madurando y van cambiando sus estilos de aprendizaje también de acuerdo con los factores bueno, los factores contextuales. Recuerdan que los mismos socioculturales que vimos, que pueden ser la familia, pueden ser el contexto, pero también las formas de enseñar del maestro. Entonces, por eso es que los niños pueden ir modificando y repuntar en otros sistemas o en otras características dentro del BAC. Entonces, nuestra primera herramienta para descubrir cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos es el test. Y nuestra segunda herramienta para corroborarlos y realmente darnos cuenta que sí coincide el test con la realidad es la observación directa de sus conductas, de su forma de leer, de su forma de escribir, de cómo memorizan, de qué es lo que los distrae, cómo realizan una actividad. Y de eso se debe de encargar cada uno de los docentes. Ahora, regresando al test, el test es confiable solamente un porcentaje, un 60 o 70%. ¿Por qué? Porque del test también dependen otros factores, como los factores emocionales o físicos que en ese momento intervengan. Si ese niño que se le aplicó ese día precisamente el test llegó tarde o tiene algún problema en casa o se siente mal, pues ese test muy probablemente lo haga, como comúnmente decimos, al ahí se va, y entonces no le pone toda la atención debida y pues por lo tanto no es tan confiable, ¿verdad? Como si lo hubiera hecho en un momento con un ambiente idóneo para realizar. ¿Cuáles serían algunas estrategias para trabajar según el estilo de los chicos? En cuanto al estilo visual, es muy bueno, por ejemplo, hacer mapas conceptuales o cualquier tipo de organizador gráfico, como los de espina de pescado, los cuadros comparativos, el collage, los diagramas de flujo, los esquemas inventarios.
porque el chico lo puede ver y puede ir clasificando las ideas. Otra de las estrategias, por ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto, hacer resúmenes sobre los libros que lee o fichas de reporte de lectura, observar imágenes que aparecen en los libros, hacer descripciones, realizar dibujos de lo que entiendes y también ver videos y hacer postvideos de lo que observaron, analizar, bueno, posteriormente de la observación. En cuanto al estilo auditivo, bueno, en cuanto a estos tipos de alumnos que su fuerte es el escuchar, bueno, podría ser escuchar música antes de estudiar, especialmente la música clásica, ¿verdad? Instrumental, porque los relaja y los prepara, ¿verdad? Cada uno de sus hemisferios para recibir nueva información. Leer en voz alta, grabar la voz al momento de leer o de exponer para que ellos después visualicen su propia exposición y cómo se comportaron o cómo lo dijeron en cierto evento o cierto momento. Repetir en voz alta las ideas principales, explicar lo que entiendes a los compañeros o a los amigos. Eso podría servirles mucho a los auditivos. Las exposiciones, los eventos cívicos, los foros, las mesas de debates, los simposios, los coloquios, todo aquello que conlleve el expresar sus ideas. Eso le sale muy bien a los auditivos. Y a los kinestésicos, bueno, realizar deportes antes de estudiar, por ejemplo, una actividad para empezar bien el día o una pausa activa, a ellos les ayuda bastante. Bailar, trotar, jugar pelota, aunque sea una actividad corta, pero eso les va a preparar a ellos para aprender. Actuar lo que leen, dramatizar, leer en voz baja caminando por el lugar, a ellos les ayuda a estar en movimiento. Trabajar en equipo de forma entretenida, quiere decir que a ellos se les coloque, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos, se le den consignas cortas, pero que él tenga que estar en movimiento y cambiando de actividad o rotando su rol dentro del grupo de aprendizaje. Inventar juegos con lo que están estudiando, por ejemplo, la gamificación, el hacer juegos como el memorama, como la sopa de letras, como el adivina quién histórico. Eso les ayuda bastante, el gamificar los contenidos, ¿verdad? Hacer los juegos inteligentes o juegos de contenidos para que él se pueda aprender los temas y lograr el aprendizaje esperado. La gamificación. Muy bien. Es contrario, ¿verdad? O es esto de los estilos de enseñanza del profesor con los estilos de aprendizaje del estudiante. Aunque son contrarios y son totalmente son cosas distintas, embonan o deben embonar uno con otro. ¿Por qué? Porque si no se hace un puente entre cómo enseña el docente y cómo aprende el estudiante, bueno, va a haber varias situaciones problemáticas dentro de nuestro aula. Primero, va a haber un desinterés por parte del alumno. Segundo, un pobre aprovechamiento académico, una pobre participación, poca asistencia o si asisten, va a haber ausencia mental, los chicos no van a participar, va a haber baja insatisfacción, entre otras causas, ¿verdad? Como la reprobación y la deserción. El que el docente no conozca el estilo de aprendizaje de sus alumnos puede ser una barrera de aprendizaje y participación, porque entonces el docente no puede hacer las adecuaciones curriculares, es decir, las contextuales, ni tampoco los ajustes razonables en caso de que hubiera alguna funcionalidad diversa, ¿verdad? En nuestro grupo, incluso sin haber funcionalidad diversa, cada uno aprendemos de manera distinta. Entonces, es necesario ir diversificando nuestras actividades. Ahora, muchos de los docentes me han preguntado de forma personal y muy preocupados por sus alumnos. Maestra, ¿es necesario que cada alumno se le ponga actividad distinta? Porque para mí se me haría muy difícil. Y además, pues, no creo que eso sea la panacea para lograr que nuestros alumnos aprendan
y evitar la reprobación. Mi respuesta es sí, parcialmente, pero también necesitamos que nuestros alumnos fortalezcan los dos sistemas en los cuales salen más bajos. Quiere decir, si yo tengo un alumno visual, necesito reforzar su sistema auditivo y su sistema kinestésico. Entonces necesito diversificar mis actividades a modo de que él también pueda lograr, ¿verdad?, desarrollar su sentido auditivo y su sentido del tacto, para que él pueda trabajar de forma conjunta y pueda desarrollarse como una persona con competencias y en algún momento insertarse a la sociedad en una vida laboral. Nuestra conclusión: las personas almacenan, procesan y recuperan la información de acuerdo a su propio estilo de aprendizaje o a una combinación de ellos. Pero ojo, maestros, ya les comenté, necesitamos diversificar las actividades y ser pacientes con ellos. Una también de las claves es, bueno, darles a conocer el instrumento de evaluación para que ellos vayan adelantando y sepan qué es lo que se les va a evaluar y, bueno, no se les deje así como que en estado de desconocimiento de lo que se les va a evaluar o de lo que se les va, ¿verdad?, a contar como parte de su proceso de aprendizaje. Y número 2, debemos tomar en cuenta esto para que sea más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es esto? Los estilos de aprendizaje. Bueno, ¿y cuáles son algunas de las actividades que podemos hacer con nuestros alumnos para no etiquetar a las personas? Profes, les recuerdo que en nuestro Padlet, ustedes lo tienen, que es https://2 padlet.com/historia-sector 05-ver /historia, o puede tener la misma, el mismo link, nada más que en lugar de historia, geografía. Nosotros ya tenemos, bueno, algunos formatos para entregar nuestro diagnóstico, incluso vienen con unas gráficas que ustedes pueden, bueno, son gráficas que tienen un vínculo con Excel y pueden modificar los datos y automáticamente se modifica la gráfica. Y tenemos también algunos test, ¿verdad? Entre ellos, bueno, el test de aprendizajes, de estilos de aprendizaje del modelo PNL o programación neurolingüística, o también llamado PAC. Esas herramientas ustedes las pueden utilizar. Y además recuerden que es bien importante, bueno, retomando lo que dijimos en el webinar anterior, que los alumnos sepan desde un principio cómo es que vamos a trabajar. También les puse ahí en el pattern, bueno, una hojita de encuadre que bien puede ser un guión para tanto sus alumnos como para los padres, para que ellos sepan, bueno, cuál va a ser la dinámica a lo largo del ciclo escolar. Espero sus comentarios en el foro que están abajo, ¿verdad?, de esta publicación de Facebook, en el grupo de proceso enseñanza-aprendizaje, y también los comentarios que están abiertos en el canal de YouTube. La próxima semana, bueno, vamos a ver el siguiente tema, que aún, siendo honesta, no lo tengo, pero pues ustedes me pueden proponer temas ahí en el foro. Hagan, no solamente me propongan temas, sino que también hagan aportaciones en los comentarios que están más abajo. Y pues la semana que viene nos volveremos a ver en un viernes como el día de hoy, otra vez 9 de la noche. Me parece que es viernes 13 de septiembre de 2019. Y bueno, el compromiso es estar cerca de ustedes. Cualquier duda personal que no, bueno, quieran comentarla dentro del foro de comentarios, tanto del Facebook como del YouTube, pueden enviarme un mensaje al WhatsApp personal, que ustedes ya están agregados en la zona y personalmente, y lo platicamos. Muchas gracias, maestros. Espero pronto verles físicamente y estarles saludando en las visitas que tengamos en el ciclo escolar como seguimiento y acompañamiento de la función en la jefatura de Historia y de Geografía. Y les aviso que pronto vamos a estar con ustedes
en, bueno, un proyecto que tenemos a nivel sector que corresponde a nuestro FEMSE, visitando en las próximas 2 semanas a la zona 20 y las demás zonas, bueno, estamos pendientes en el transcurso de la dosificación o cronograma que tengamos de actividades en nuestro plan individual de trabajo de la jefatura de enseñanza. Gracias por verme, muy amables por escucharme y espero sus comentarios. Dios les bendiga.